profeta, como Moisés, ahí quedamos. Y en el PDF es página 122, también a la mitad, y Jesús era un profeta. Ahí quedamos la semana, creo que pasada, donde nos juntamos un poquito, pero pudimos hablar un poquito de la teología sistemática. Así que vamos a avanzar un ratito, vamos a dedicarle unos minutos a esto para que podamos conversar también, y ahí lo que vaya saliendo. Bueno, esto está dentro del tema o del contexto que Jesús afirmó que sus palabras eran las del Padre. Dentro del tema, Jesús autenticó anticipadamente el Nuevo Testamento como escritura. Y este es un tema bastante importante porque la crítica textual, para los que se han metido más en la teología, saben que han dicho de que algunos libros del Nuevo Testamento no los consideran inspirados, no los consideran como que pertenecen a un canon, sobre todo los judíos mesiánicos. Los judíos mesiánicos rechazan el Nuevo Testamento primeramente porque hay una copia de Septuaginta, o la llamada de los 70, ¿cierto? Que es una copia en el griego. Ya, según los judíos mesiánicos rechazan esto porque el contexto cultural de esto histórico es que el judío rechaza lo del griego, ¿cierto? Porque hubo como que se caracteriza el griego primero por una filosofía, ¿ya? De los griegos nace, ¿cierto?, la filosofía más grande, ¿cierto?, que son históricamente conocidas, no solo en el ámbito de la teología, sino que en el ámbito de la historia secular también se estudia la historia, ¿cierto? Platón, grandes filósofos de la época dorada, como se les dice. Entonces, los judíos mesiánicos, en palabras bien simples, dicen que el Nuevo Testamento, al ser copiado o traducido en griego por la Septuaginta, ¿cierto?, o la versión Septuaginta, está como satanizado, está sucio, está helenizado, ¿cierto? Para los que conocen historia ahí con Alejandro Magno, en todo el mundo helenístico, ¿cierto? Me echaron la filosofía, entonces, para un judío mesiánico eso está sucio, no es verídico, no está de una forma, el Antiguo y el Nuevo Testamento, si no está en hebreo, ellos no lo reciben, no lo creen, no lo adjudican a su fe, ¿ya? Eh, Entonces, es importante entender esto porque Jesús autenticó anticipadamente el Nuevo Testamento. O sea, eso significa que Jesús habló del Nuevo Testamento en un futuro. Eso es lo que estamos viendo, para contextualizar un poquito. Entonces, vamos a leer ahí donde le indiqué la página 98 y 122 del PDF. Dice: Jesús era un profeta como Moisés, pero mucho mayor que él. Dios le habló a Moisés cara a cara y se le reveló. Éxodo 33, 11. Leamos ese texto. Éxodo 33. Éxodo 33, 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Aquí nace la primera pregunta, creo yo, para que nosotros podamos ya poner nuestra mente en un modo trabajo, por así decirlo. Jesús, en el Nuevo Testamento, dijo y explicó que nadie ha visto a Dios, ningún hombre ha visto a Dios. Pero acá el escrito del articulista, que sería MacArthur, ¿cierto? Y la misma Biblia en Éxodo 33, 11, donde hemos leído, dice que Moisés habló cara a cara con Dios. ¿Alguien de ustedes se atreve a descifrar esto? ¿Por qué la Biblia dice esto? Y es una aparente contradicción. Ustedes ya con el nivel que tienen deberían saberlo. ¿Cómo resolvemos eso? Que el Nuevo Testamento dice que Jesús, ¿cierto? Jesús aseveró de que nadie ha visto a Dios. Y la Biblia dice que Dios hablaba cara a cara con Moisés. ¿Era Cristo ahí? Creo que se llama teofanía eso, una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Sí, exactamente. Esa es la respuesta correcta. El hecho de que Moisés haya hablado, ¿cierto?, con
con cara a cara y se le reveló, ¿cierto? Éxodo 33:11, Deuteronomio 34:10, voy a leer Deuteronomio 34:10. Dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Eso es tremendo, porque pensamos, sí, Moisés de alguna forma sí habló con Dios. Y claro, la única forma que tenemos de descifrar esto, y de hecho los teólogos del Nuevo Testamento, los que son eruditos en el griego, por ejemplo, descifran eso, de que el hecho de que Moisés haya visto a Jehová o haya conocido, hablado con Jehová y todo lo que se alude en el Antiguo Testamento, como lo hemos leído, referente a Moisés como hablar con Dios, eh, era Jesucristo, ¿ya? Ustedes ya conocen un poco de cristología donde hay una separación entre personas, ¿cierto? De Cristo al Padre o del Padre a Cristo y el Espíritu Santo. El mismo Dios, ¿cierto? La misma sabiduría, la misma omnipotencia y todos los atributos incomunicables que posee la deidad divina, pero una diferencia entre personas. Ya eso puede descifrar o puede de alguna forma mejor explicar muchos textos que no se comprenden, ¿cierto? Y que todas las sectas han pervertido por no comprender la Biblia. Entonces, el hecho de que Moisés haya hablado cara a cara y se le reveló, ¿cierto? Es porque se le reveló Cristo. Entonces, Cristo cuando viene en el Nuevo Testamento dice, nadie ha visto a Dios, claro, refiriéndose a ese Dios, ese Elohim en el original hebreo, como dicen los judíos mesiánicos, eh, o Deos en el griego, refiriéndose netamente al Padre, ¿ya? Así que no es tan difícil, ¿cierto? Bueno, pero un hermano estándar, ¿cierto? De iglesia, seguramente esto no lo sabe, pero es muy importante hacer esa distinción. De hecho, me cuelgo, para terminar esta idea, me cuelgo de algo, miren. Hace un tiempo atrás, los chiquillos que son de acá de Ventana, pasó lo saben, pasó una situación acá en la iglesia que llegó un joven, bastante raro joven, con una doctrina de la nueva era. A varios les he contado esta experiencia y él llegó de alguna forma para poder implementar esta idea o religión, ¿cierto?, de la nueva era que tiene que ver, es una mezcla, es una ensalada de muchas cosas, de progresismo, de izquierdismo, de temas de liberalidad, ¿cierto?, liberalidad en términos sexuales, ¿cierto?, liberalidad en términos eh, de ideas, ¿cierto?, de patrones que van en contra de la palabra de Dios, pero sobre todo que van en contra del Espíritu de Dios, porque detrás de la nueva era está, obviamente, está Satanás, ¿cierto? Y está la cienciología, está el ocultismo, ¿cierto? Misticismo, esoterismo y muchas otras cosas que se van mezclando y hacen esta nueva religión. Ahora la nueva religión, por concepto, es nueva religión, pero la religión de Satanás nace cuando él se aparece a tentar a Adán y Eva, ahí empieza la religión de Satanás. Pero en términos como en estos tiempos la nueva era es todo lo que va en contra de Dios. Entonces, en fin, este joven llegó y empezó a hablar con algunos hermanos, ¿cierto? Imprimía documentos, incluso eh, con el papá del Ezequiel Camus, que está acá, con el hermano Marco, tuvimos una reunión con este joven, lo citamos a la iglesia porque ya era mucho, estaba cargoseando mucho a los hermanos, les pasaba documentos, les pasaba afiches, les pasaba algunas impresiones donde enseñaba cosas de cultismo. Y él decía que tenía la verdad y empezó a hablar en contra de la Biblia. Y uno de los textos que citó él para hablar en contra de la Biblia fue este. Yo lo recuerdo como si fuera ayer. Citó Éxodo 33:11 y Deuteronomio 34:10, diciendo por qué el Jehová del Antiguo Testamento, ¿cierto? La Biblia dice que Moisés habló con Dios cara a cara, y en el Nuevo Testamento Jesús dijo que nadie ha visto jamás a Dios, ¿cierto? Y a pesar de que él era un tipo de índole ocultista, ¿cierto? Que él lo reconocía, eh, sabía mucha Biblia. Y eso no tiene que sorprendernos a nosotros, porque el diablo sabe mucha teología, sabe mucha Biblia. Y una de las demostraciones bíblicas de eso es que el diablo cita en la tentación 3 veces a Jesús con textos bíblicos
Deuteronomio, ¿cierto? A violar la palabra de Dios. Es tan patudo el diablo que al mismo Dios lo tienta a desobedecer su misma palabra que él mismo había inspirado. Entonces, les doy ese pequeño testimonio a modo de como para poder pavimentar un poco el tema de lo que estamos conversando, porque es importante saber esto. No es solamente un detalle teológico donde nosotros tenemos que pasar horas y horas, pero sí es importante hacer una distinción dentro de la Trinidad para poder explicar estos textos que son controversiales. Jesucristo es el Verbo encarnado y como tal la revelación de Dios. Esa el resumen de la revelación de Jesucristo. De hecho, esa frase es el resumen del libro de Juan. Jesucristo es el Verbo encarnado y como tal es la revelación de Dios. Sus palabras eran directamente las del Padre. Ver a Jesús era lo mismo que ver al Padre, ¿cierto? Pero Jesús prometió a sus discípulos algo más que el recuerdo de la revelación divina que él representaba y que les había dado. El Espíritu Santo les daría más revelación. Ya, o sea, aquí podemos tomar una rama del dispensacionalismo. Yo no sé si ustedes lo conocen, quizá más adelante podríamos hablar de eso, pero hay un dispensacionalismo, ¿cierto?, que habla de la revelación progresiva. Y eso significa en simples palabras de que Dios, a medida que van pasando las cosas en el mundo, catástrofes, señales, terremotos, lo que sea, Dios va dando más luz a su palabra. O sea, Dios no ilumina a todo creyente dándole la interpretación verdadera de la Biblia sin antes llegar a esos tiempos cronológicos. Eso es un dispensacionalismo que se llama progresista o progresismo. Claro, dispensacionalismo que va progresando. Ya no tiene que nada que ver con el progresismo de la izquierda, ya del marxismo, nada que ver con eso. Se refiere al progreso de la revelación divina de la palabra. ¿Ya? Entonces, con esta frase, MacArthur está diciendo de alguna forma también que él es un progresista en el sentido de la revelación. La otra vez yo por chat, cuando discutíamos un poco con el Leo, hablábamos del dispensacionalismo progresista, de que Dios va dando, ¿cierto?, la revelación a medida que van ocurriendo los hechos. Y de alguna forma eso también es palpable, ¿cierto? Un ejemplo básico es, por ejemplo, la independencia del Estado de Israel, ¿cierto? La independencia del Estado de Israel no ocurrió en los tiempos de la Reforma con Juan Calvino, con Lutero, con Zwinglio y con ellos, en el siglo XVI. No ocurrió con ellos. Con Charles Spurgeon en el siglo XIX, XVIII tampoco. Entonces ellos no tenían de alguna forma cómo asumir de que, como dice Romanos 9, 10 y 11, de que el Estado de Israel se iba a formar de nuevo, que Dios lo iba a traer y lo iba a juntar de nuevo, iba a ser una nación. Y hay varios textos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que aluden a eso, que aluden a las profecías de un Israel étnico, que iba a surgir Israel, porque obviamente ellos estaban dispersados por el mundo. Entonces, obviamente, el amilenialismo con el postmilenialismo eran muy fuertes porque obviamente estos teólogos no vieron hasta 1948, creo que fue, donde Israel vuelve a su tierra y es considerado una nación nuevamente. Entonces, eso sería un tipo de dispensacionalismo progresista o progresismo, porque a medida de que pasa el tiempo y se constituye, por ejemplo, Israel, que sería una profecía bíblica, se pueden dar otras pautas en la profecía bíblica que vamos a ir entendiendo con el tiempo, ¿cierto? Repito, gente de antes de 1948 no podía entender cómo Israel iba a ser una nación. Entonces, por eso que alegorizan la Biblia y dicen, no, el Israel que Pablo está hablando ahí en la Biblia es el Israel espiritual, ¿cierto? De que somos la iglesia y todo eso. Pero no hay un sustento bíblico para decir eso, sino más que alegorizar los versículos. Porque la historia también va mostrando otras cosas. No sé si se entiende lo que les quiero decir. Entonces, todo esto tiene que ver con que el Espíritu, ¿cierto? Ahí donde estamos leyendo, el Espíritu Santo les daría más revelación. Y ese más revelación no se refiere a más de afuera, sino que más de la Biblia. O sea, todo lo que Dios quiso inspirar, ustedes lo saben, es un principio básico, un principio principal, ¿cierto? Y cardinal, una regla cardinal de nosotros como protestantes es que la Biblia es la base y regla de fe y conducta. Como
tenemos que vivir, ¿cierto? En nuestro manual, nuestra lumbrera, y no hay nada más dentro o fuera, ¿cierto?, que podamos nosotros predicar, sino todo lo que está en el canon, ¿ya? Entonces, el Espíritu Santo le daría más revelación, se refiere a más revelación de lo mismo que habló Jesucristo. Más luz o más iluminación también se podría llamar. Sigo leyendo. Entonces, Jesús prometió más revelación a los apóstoles. Desde la confesión de Pedro, Mateo 16:16, Jesús comenzó a preparar a sus discípulos para su partida. En las últimas horas de su vida en la tierra, los reunió en el aposento alto a fin de prepararlos para la crucifixión. Anteriormente les había hablado mucho de esta cuestión, pero no le habían comprendido. Ni siquiera la noche anterior a su pasión, sus discípulos habían entendido o aceptado su testimonio con respecto a los acontecimientos que iban a producirse. No sé si se han dado cuenta de que esa historia de lo que está hablando MacArthur es como bien ambigua, como que uno se imagina, sobre todo viendo las películas, que como que los discípulos no estaban como en sintonía con Cristo en esos momentos críticos del, ¿cierto? Lo que corresponde a Getsemaní, a la noche que lo tomaron, que lo prendieron, ¿cierto? Y lo tomaron preso. Discúlpenme. Ya, ahora sí, discúlpenme. Entonces ahora sigo. Ya, el Espíritu Santo le daría más revelación. Ya, Jesús prometió más revelación a los apóstoles. Desde la confesión de Pedro, Jesús comenzó a preparar a los discípulos para su partida. En las últimas horas de su vida en la tierra, los reunió en el aposento alto a fin de prepararlos para la crucifixión. Anteriormente les había hablado mucho de esta cuestión, pero no les habían comprendido. Ni siquiera la noche anterior a su pasión, sus discípulos habían entendido o aceptado su testimonio con respecto a los acontecimientos que iban a producirse. En cualquier caso, Jesús procedió a prepararlos para su futuro ministerio, haciéndole tres importantes promesas. Ya, pongamos atención aquí. En primer lugar, les prometió que el Espíritu les ayudaría a recordar fielmente sus palabras. Recuerden, el principio, nunca se olviden de eso. En estos conceptos tenemos que memorizar que Jesucristo mismo es la palabra de Dios revelada, ¿cierto? Pero cuando él toma naturaleza humana, él obviamente ocupa esa palabra, todo lo que tiene que ver con idea, discurso, reflexión, ¿cierto? Él mismo la habla en su cuerpo humano. Entonces, en primer lugar, les prometió que el Espíritu les ayudaría a recordar fielmente sus palabras, que eso es lo que pasa hasta el día de hoy, ¿cierto? El Espíritu Santo es el que nos recuerda lo que dijo Cristo a través de dos cosas, de la inspiración del Espíritu Santo, ¿cierto? De la santificación y la iluminación que nos da Él para interpretar la Biblia en la vida de santificación y por medio de la Biblia. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. El Espíritu Santo de Dios concedería una doble bendición especial a los 11. Uno, les enseñaría todas las cosas. El concepto parece implicar que Él les instruiría acerca de las cosas que Jesús les había enseñado, de modo que las comprenderían, ¿cierto? En términos de recordar y comprender. Dos, les recordaría exactamente todo lo que Jesús le había dicho. Esa es la promesa a aquellos 11 hombres del perfecto recuerdo de las palabras de Jesús. En ese sentido es una autenticación previa de la veracidad e inspiración de los evangelios de Mateo y Marcos, basado en el testimonio de Pedro y Juan. En segundo lugar, Jesús prometió que estos darían testimonio de él. Recuerden, primero, no se olviden, primero, el Espíritu les ayudaría a recordar fielmente sus palabras. Eso podrían subrayarlo ahí. Y segundo, Jesús prometió que estos darían testimonio de él y que su testimonio vendría mediante la inspiración del Espíritu Santo. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí.
versículo perfectamente trinitario o intratrinitario, como dice Samuel Peremillo. Y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Ya? Este Juan 15, 26, 27 es como una base para los discípulos y tener el oficio de discípulo, que es como una condición, ¿cierto? Haber estado de Jesús desde el principio del ministerio para ser apóstol y discípulo. Porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Principio de qué? Principio del ministerio. Este texto nos plantea dos observaciones pertinentes para nuestra exposición. El testimonio de los discípulos acerca de Cristo se basaría tanto en su testimonio presencial de los acontecimientos como la revelación del Espíritu de verdad. La importancia de este doble aspecto radica en que, aunque sería un testimonio del Señor Jesucristo y procede del Espíritu Santo, también tendría las características propias de un testimonio presencial. Sí, eso es verdad. El testimonio de los discípulos, vuelvo a leer el 1, el testimonio de los discípulos acerca de Cristo se basaría tanto en su testimonio presencial de los acontecimientos como la revelación del Espíritu de verdad. Esto como, recuerda que testimonio, la palabra testimonio en el griego es marturia, entonces como es dar fe de algo, aclarar algo, es como atestiguar de algo que uno vio, de testigos oculares. Sería, número 2, sería un testimonio veraz. Jesús subrayó específicamente la veracidad de este testimonio, describiendo al Consolador en este contexto como el Espíritu de verdad. Por tanto, aunque el testimonio de los 11 sería el de ellos, sería también el inspirado testimonio del Espíritu Santo de verdad. ¿Se dan cuenta que hay como una doble autoría? O sea, para explicar este concepto que quizás es un poco ambiguo y no se puede entender, es fácil. Cuando usted predica el Evangelio, de alguna forma el Evangelio también es su propio testimonio, porque uno se identifica con Cristo, ¿cierto? Yo soy cristiano, ¿cierto? Cristo me salvó y estoy predicando en la calle o a una persona. El testimonio que yo estoy predicando es el de Cristo, pero yo soy cristiano porque yo me adhiero o me represento y me identifico con el testimonio de Cristo. Yo soy cristiano porque de alguna forma yo atestigo. No sé si se entiende. Entonces tiene como una doble lectura eso. Eh, por tanto, aunque el testimonio de los 11 sería el de ellos, obviamente el testimonio de ellos sería hablar de Cristo, sería también el inspirado testimonio del Espíritu Santo de verdad. Número 3, Jesús les prometió que recibirían otra revelación aparte de la que ya les había confiado personalmente, como dijo a sus discípulos en el aposento alto. Aún tengo muchas cosas que decirles o deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Ya, no sé si MacArthur más adelante va a hacer una caracterización de esto y va a explicar las dos formas como de profecía verbalmente predictiva o profecía de tipo. No sé si lo va a hacer aquí, pero este texto yo lo interpreto como que, por ejemplo, en el momento que Juan está escribiendo este evangelio, eh, hay algunos que se tiran porque Juan escribió esto en el año, después del año 70 de la destrucción del templo, donde no había recibido todavía la revelación de Apocalipsis. Otros teólogos inclinan porque Juan es el último, por ejemplo, el libro de Juan es el último libro de inspiración divina que recibió Juan, ¿cierto? Que primero él recibió Apocalipsis, las epístolas y después el Evangelio de Juan. Y varios teólogos se inclinan porque Juan escribió, obviamente por orden del Espíritu Santo, escribió el Evangelio de Juan como para complementar el Apocalipsis, es como el libro 2 de Apocalipsis, el Evangelio de Juan. Esas son solamente posiciones que son posibles, ¿ya? Pero aquí en Juan 16, del 12 al 14, obviamente está hablando en un futuro. Cuando dice, Él tomará de lo mío, ¿cierto? Y los hará saber, se refiere obviamente a que Jesucristo es la profecía, el espíritu de la profecía, como dice Apocalipsis. Todo lo que Dios habla, lo habla a través del Hijo.
En este texto hay que hacer tres observaciones claves. En primer lugar, Jesús les dijo que tenía más revelación que darles, pero no podía hacerlo porque ellos eran entonces incapaces de asimilarlo. No cabe duda de que esto alude a todo el Nuevo Testamento. Aquí está explicando lo que estamos conversando, incluso el libro de Apocalipsis, puesto que en el versículo 13 alude a cosas que habrán de venir. Esto es como un jaque mate al preterismo. Ya el preterismo dice que la mayoría, casi el 100% de las profecías del Apocalipsis se cumplieron antes del año 70. ¿Ya? En segundo lugar, Jesús afirma que la fuente de esta revelación será el Espíritu de verdad. Afirma que la fuente de la revelación será el Espíritu de verdad. ¿De dónde procede? El acento en la verdad no puede pasarse por alto. Al autenticar de antemano el Nuevo Testamento, Jesús mostró que éste se caracterizaría por la misma veracidad de aquel que lo inspiraría. ¿Ya? Eso es muy importante también. El texto, la profecía, el libro, la Biblia, como lo quieran llamar, tiene una veracidad porque Dios lo inspiró. Si Dios es eterno, la palabra es eterna. Si Dios es infalible, la palabra es infalible. ¿Ya? Si Dios no falla, la palabra no puede fallar. En última instancia, en última instancia, igual que el Antiguo Testamento, también en el Nuevo glorificará al Hijo. Jesús consideraba el Antiguo Testamento como una impecable revelación de su persona y obra, incluso después de su resurrección. El Nuevo Testamento glorificaría la persona y la obra del Hijo más que el Antiguo. Sería una revelación de Dios igualmente autoritativa, inspirada e inerrante, pero completaría el divino mensaje de las Escrituras. Sería como el Antiguo Testamento, la palabra de la Trinidad. Juan 16, 14, 15. Veamos ese texto. Juan 16, perdón, no, Juan 16, aquí está. Juan 16, 14 y 15. Él me glorificará porque tomará de lo mío y Dios lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y Dios lo hará saber. Jesús, pues, autenticó anticipadamente el Nuevo Testamento como palabra de Dios inspirada, verbal, plenaria y divina y poseedora de su autoridad. No sé, a modo así como a modo práctico, no sé si a ustedes le ha pasado con alguien de la familia, con algún hermano, algún primo, o de la misma iglesia, que dicen, pero es que eso habló Pablo. Pablo está hablando cierto concepto y decimos, es que Pablo dijo eso, pero Jesús no. O Jesús dijo esto, pero no necesariamente lo dijo el Padre. No sé si se han encontrado con hermanos o personas que digan cosas así. No sé si les ha pasado, me comentan. Claro, por ejemplo, no sé, por ejemplo, a ver qué podemos hablar. Eh, en una parte, por ejemplo, Pablo, dígame, sí, 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 cuadra perfectamente. De hecho, yo lo recomiendo para cuando les pase eso, que hay hermanos obviamente que no creen en la predestinación, en ese ejemplo que da el hermano Sebastián, es que ustedes empiecen a memorizar el índice temático con referencias cruzadas. Por ejemplo, tal versículo de Juan dice predestinación, Pablo habló de predestinación, la carta juanina número 2 dice predestinación y así. Entonces su cerebro va a hacer referencias cruzadas. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo puede hacer anotándolo o memorizando esos versículos. Porque uno de los ataques contra la predestinación, lo primero, es que Pablo lo dijo en un contexto y lo dijo una vez. Lo primero que dicen, en ese caso.
claro, sí. Sí, los hermanos arminianos, lo más probable es que no crean en la predestinación, netamente porque creen que la predestinación anula la responsabilidad humana, en términos de poder ejercer la fe. Ese es Hermano, como el Sí, completamente. principal. ¿Sí? ¿Cómo? dale, No, sí. que yo he hablado con un hermano que es de acá de mi iglesia y tenía como estos temas de la predestinación y claro, completamente tienen como, no creen primero en la predestinación y la responsabilidad humana o el papel, el rol que juegan ellos en términos de salvación es súper, no sé, como súper protagónico. Entonces, claro, tienen razón lo que están diciendo. ¿Sabes? Yo también quiero, estoy de acuerdo con lo que dice, en el sentido de que dice de que los hermanos dicen, no creen. O sea, leen en la Biblia, pero no creen lo que leen. Y a mí me ha pasado esa situación que dice el hermano, que hay hermanos que dicen que, porque lo escribió Pablo, y no lo, o sea, lo dijo Pablo y no lo dijo Jesús, no, no es válido. Entonces, leen la Biblia, pasajes que simplemente los desechan, como que si fuesen menos importante que cualquier que en la Biblia. Y es lamentable porque si es la Biblia, es verdad, y hay que creerlo como cristiano, y vivirlo, y predicarlo. Por ejemplo, la otra vez, disculpe chiquillo, me un poquito. La otra vez fui a la casa de una hermana de pasadita nomás. Y la Biblia nos dice, o bueno, no sé. Sí, yo creo que claramente dicen que el Evangelio es para la salvación del alma, ¿no es cierto? En Romanos 1, en 1 Corintios 15 también dicen que es Mm. como claro, que dice que la vida, muerte, resurrección de Jesucristo es el Evangelio y eso hay que predicar, ¿cierto? Pero los hermanos lo leen y no lo creen y lo único que le dicen a las personas, Dios lo ama. Y como que diciéndole eso a la gente, los hermanos quedan tranquilos, así como que ya yo cumplí mi pega. Y no es cierto, po. Es como que lo leen y no sé cuántas veces lo leerán en la Biblia, en sus vidas de cristianos y no lo creen y no lo viven. Entonces yo choco un poco con esas cuestiones y me da rabia en realidad. Sí, sí, yo creo que todos hemos pasado por esa experiencia a mí me pasa, bueno, hace tiempo que no me pasa, pero me pasaba mucho a diario de poder conversar con alguien, como dice el Ezequiel, temas de la predestinación que son controversiales dentro de un contexto, sobre todo pentecostal, donde la mayoría de nosotros participamos. Se manifiesta un evangelio de tradición, creo yo, versus el evangelio bíblico. Entonces, nosotros que nos juntamos a estudiar la Biblia, ¿cierto? Que nos juntamos a hacer esto, eh, nosotros de alguna forma dependemos del Señor que nos dé esa luz, esa inspiración, esa revelación, esa iluminación, ¿cierto? Y, y de alguna forma de ir de a poquito trabajando para poder cambiar eso, cambiar esa teología que es una teología antropocéntrica, centrada en el hombre, en donde uno conversa con un hermano estándar de una iglesia y cree que la salvación está resumida a una mera decisión humana, que, claro, somos responsables obviamente de nuestro pecado. El calvinista también cree eso, eh, pero la ignorancia ha llevado a, a tener muy malos conceptos de la teología reformada. Y más que nombrar ese término de la revelación bíblica. La revelación bíblica habla de la riqueza de Cristo. Miren, yo creo que en buen chileno es como, yo lo digo así, cuando yo descubrí, por ejemplo, la teología reformada, sobre todo en términos soteriológicos que tienen que ver con la doctrina de la salvación, yo descubrí un tesoro. Y empecé hace varios años atrás a leer libros y decía, en mi iglesia me predican esto y acá un comentario dice esto. Y los comentarios obviamente estaban basados en versículos bíblicos de la Biblia y yo empezaba y decía, no, pues, no puedo decir. Entonces,
de alguna forma tú empezás a ser como el bicho raro, ¿cierto? Como el segregado, como el que está solo, como el hermano conflictivo, como que todos pensamos esto como la tradición y tú no, y al final uno cae en eso, pues. Yo puedo dar testimonio de eso, lo he vivido harto. ¿Por qué? Porque uno no se casa, no se convence con la tradición. Eh, John MacArthur en una entrevista cuando él hizo el libro Difícil de creer, que es un libro que subió el hermano Antonio hace poquito, él en una entrevista cuando presenta ese libro, dice, dice estas palabras, y ustedes lo pueden buscar en YouTube, dice, yo me fui al seminario porque sentí el llamado de Dios de predicar el Evangelio, obviamente a una congregación y también a la gente de afuera, pero nunca pensé que iba a estar toda mi vida predicándole el Evangelio a los evangélicos. Y eso es lo que hacemos nosotros. Yo sé que el hermano Sebastián, el Ezequiel Camus, el Ezequiel Morales, Samuel, el Toñito, el hermano Brand, a todos nos pasa eso de que sabemos quizá un concepto de predestinación, de que la Biblia es plenaria, de que es inerrante, y siempre un hermano dentro de la congregación donde estamos, o algún amigo, sale con lo contrario. Y cuando nosotros de alguna forma queremos aplicar la apologética y defender la Biblia y decir esto, la gente o se ofusca, se enoja, o tenemos problemas ahí. Cuando uno estudia mucho la Biblia también nos pueden decir mucha letra, ¿cierto? Mucha letra, poco espíritu, y lo típico para poder zafarse de esa, de esa discusión o diferencia que podamos tener. Pero aquí donde vamos a quedar, dice al último, Jesús pues autenticó anticipadamente el Nuevo Testamento como la palabra de Dios inspirada, verbal, plenaria y divina y poseedora de su autoridad. Entonces, para terminar, me tomo de las palabras de Paul Washer cuando dice, la gente, cuando se reúne en la iglesia y no conoce a Dios y no conoce sus atributos, se está reuniendo a adorar a un Dios que ellos mismos han inventado y lo tienen en su mente. Entonces, los domingos es la reunión más grande de idolatría que hay en el mundo. Y eso es una tremenda verdad, ¿cierto? Porque por un lado, como decía el hermano Antonio, decía, claro, un hermano lee la Biblia, así literalmente tiene la verdad ante sus ojos, pero igual la cuestiona, pero igual no cree lo que dice ahí. Y como no cree, no hace lo que dice ahí. No lo pone por obra, no lo aplica a su vida, no toma, no reflexiona, no está pensando, no está estudiando, no está escudriñando, porque no creo. Entonces, el principio por ejemplo, yo como estoy estudiando el libro de Juan, el principio del libro de Juan, por ejemplo, es que nosotros podamos creer antes de saber quién es Cristo. O sea, nosotros tenemos que saber quién es ese sujeto, ese personaje principal de la Biblia, antes de creer en él. Entonces, por eso es que me gusta esa concepción que tienen los teólogos reformados de conozcamos a Dios y vamos a conocernos nosotros. Conozcamos, estudiemos a Dios, estudiemos teología propia, metamos ahí con toda la teología propia, a estudiar los atributos de Dios, cómo es Dios, cómo se revela, cómo es su santidad, su justicia, y todo lo que tiene que ver con la doctrina de Dios. Y cuando nosotros nos empapemos de eso y nosotros estemos llenos de eso, uno al hablar a la gente, cuando la gente diga, es que Dios es así, Dios es así, nuestra mente está preparada para tener armas espirituales para poder luchar contra eso, contra esa ideología, contra esas opiniones, ¿cierto? Erradas de Dios y vamos a poder predicar de una forma bíblica y verdadera. Y es verdad lo que dice John MacArthur, de alguna forma a mí me ha pasado de eso de que uno habla un concepto, una idea o algo teológico, algo que tiene que ver con la escritura, y puede haber un hermano de 30 años en la iglesia y no lo sabe. Y no es que estemos sacando en cara que nosotros estudiamos mucho y nos reunimos todos los sábados y estamos 6 horas diarias en la Biblia, no. Me refiero a que llevan toda una vida y son como los corintios. MacArthur dice esto en una predicación, me gusta ese ejemplo, dice, hay muchos en la iglesia que son niños en Cristo. Y da este ejemplo, dice, si tú tienes un niño en la casa, un bebé, ¿cierto? Un niño de 5 años para abajo, el niño en cierta forma
es inservible, inservible, no presta servicio. Uno le dice a un niño de 5 años que haga la cama, que lave la loza, que trapee, que ayude en la casa, no lo va a hacer, porque no está capacitado. Su edad mental no le permite hacer eso. Al contrario, puede estar jugando con un vaso de vidrio y lo va a botar. Va a botar el líquido que hay ahí, o va a tomar la mermelada y la va a llevar al sillón de cuero o de felpa y puede quedar el tremendo desastre. No disciernen, no tienen esa luz. Entonces, Pablo ocupó muy bien ese término. Hay niños en Cristo en la iglesia que no tienen el discernimiento, no tienen el conocimiento, se enfrentan a una situación y ahí se desesperan. ¿Cierto? Y dentro de lo posible, Dios es tan misericordioso que muchos se apiada también de sus hijos, ¿cierto? Pero Dios demanda y manda, ¿cierto? Que estudiemos la palabra, que ellos se disipulen, que estén quizás estudiando, sometiéndose a algún maestro, ¿cierto? Algún pastor, algún líder, algún anciano, algún diácono, que Dios le haya dado un ministerio de maestra a cierta persona. Y los hermanos en ciertas congregaciones se están sometiendo, pero no se está haciendo. No en toda la iglesia. Y los hermanos pasan los años, pasan los años, pasan los años, y es tremenda la ignorancia que han acumulado. Hermano, disculpe que le moleste. Tiro. Me voy yendo, perdón, hermanos. Nos vemos, que estén No, bien. vayan nomás, vayan, si nosotros ya estamos terminando ya. Que estén bien. Cuídense. Chao. Bueno. Cuídate, hermano. Nos vemos, Toñito, cuídense, bendiciones. Entonces, para terminar esa idea, lo principal de hoy, de lo que hemos podido leer, Jesús obviamente le dio fiabilidad, ¿cierto? Le dio créditos, en otras palabras, al Nuevo Testamento. Como le comenté al principio, hay personas que no creen en el Nuevo Testamento. La crítica textual dicen que hay varios libros que no son inspirados, que Pablo no tiene la base para haber escrito las cartas paulinas y etcétera. Existe todo un mundo de teología liberal que ataca la Biblia, y por eso, y bien mencionado, cuando uno estudia la teología sistemática, la primera doctrina es la bibliología, y está muy bien ordenada porque tú tienes que empaparte de la base, que sería la escritura misma, para poder entrar, por ejemplo, a lo que viene después, que es teología propia, los atributos de Dios, ¿cierto? Después cristología, después la neumatología, Espíritu Santo, ¿cierto? Y todo lo que tiene el hilo conductor de la teología sistemática. Tiene un hilo conductor, tiene algo que va uniendo todo esto. Sí, sí, sí. Un libro de ese es del autor N.T. Wright, que dice la nueva perspectiva de la teología de Pablo. Eh, claro, hay que tener ojo también con los libros que uno se compra. Yo creo que ustedes bueno, igual llevan un tiempo en la teología, pero siempre traten de asesorarse. O sea, si saben que hay hermanos o amigos que saben más que ustedes, pregúntenles, porque eh, creo que fue Charles Spurgeon el que dijo que el lugar más peligroso para un cristiano es una librería. Y obviamente el contexto de esa frase es lo que estamos conversando, ¿cierto? Uno puede comprar un libro por ejemplo, de psicoterapia. Hay un libro de Querigma muy malo, que solamente el título ya no me gusta, no lo tengo, no me lo he comprado, pero sí lo voy a comprar y lo voy a leer. Se llama Psicoterapia Pastoral. Ya, no sé, para los que no saben mucho de eso, la psicología es psique, es mente en griego, psicología, estudio de la mente. Entonces, el estudio de la mente, eh, basado en los grandes padres de la psicología moderna, todos son ateos. Todos son ateos.
Sigmund Freud, Friedrich Nietzsche, Carlos Sagan, muchos son todos ateos. Entonces, la psicología tiene una base antropológica ateísta, que estudia el problema del ser humano. Tú tienes este problema porque tu papá te criaron así, porque tú tuviste un tío así, y la Biblia nos dice el problema de nosotros, que nuestro problema es el germen del pecado. Entonces, no entiendo esos libros que dicen psicoterapia pastoral, no lo entiendo. La psicoterapia, técnicas, farmacología dentro de la psique, dentro de las ramas que estudian la mente humana, el comportamiento humano, hasta la psicología y la psiquiatría. Si hay gente que tiene problemas y se trata con eso, claro, está muy bien, pero trátese con eso. No podemos ponerle al libro psicoterapia pastoral, ¿cierto? La psicoterapia ha podido suplantar la consejería bíblica y eso creo que fue un mensaje de expositores 2019, no estoy seguro si 2018 o 2019, si ustedes investigan ahí. El tema de la conferencia fue la suficiencia de la escritura, así que revisen esos videos y ahí se habla de eso. Me gusta cómo Sugel, Paul Washer, José Grauman refutan la psicología moderna dentro de la iglesia, donde hay iglesias obviamente que no son como las de nosotros tan clásicas, pero sí un poco más neopentecostales, donde los pastores son psicólogos, son psiquiatras, toman diplomados, toman magísteres en estas cosas que son seculares, y para poder subir las armas de su ministerio para así suplantar la suficiencia de la escritura. Entonces, hay todo un mundo de eso, podríamos hablar mucho rato de eso, pero sí, sí, David Barceló también vi esas predicaciones que son bastante buenas. De hecho, antes de esa serie de predicaciones, tiene una entrevista con Paul Washer y enseña y cuenta su testimonio, cómo llegó a ser pastor, ¿cierto? Estudiando psicología. Y bueno, que creo que antes quería ser abogado, pero el llamado de Dios llega justo en ese momento cuando él estaba en ese ámbito secular. Y qué mejor que un pastor que haya estudiado eso o que tenga cercanía con el tema poder refutar eso. Así que eso, pues, chiquillos. Hoy día, bueno, estuvo bastante práctica la clase, hemos comentado varias cositas. Los chiquillos ya se han ido porque ya son un cuarto para las 10, así que estamos re bien en la hora.